Hola a todo el mundo. A ver, preparaos porque hoy vamos a hacer un viaje a un mundo que casi no podemos ni imaginar. Un mundo sin escritura, sin ciudades y sin reyes. Hablamos de un tiempo lejísimísimo que se mide en cientos de miles de años. Nos vamos a meter de lleno en la prehistoria de la península ibérica para descubrir cómo vivían, cómo luchaban y sobre todo cómo crearon los primerísimos humanos que llegaron a pisar esta tierra. Vale, ¿y cómo va a ser este viaje? Pues lo hemos dividido en 5 paradas, 5 etapas clave. Primero, lo básico, ¿qué es exactamente la prehistoria? Después, vamos a conocer a los verdaderos pioneros, los primeros europeos que llegaron aquí. Luego, seguiremos su evolución en la larguísima edad de piedra, veremos cómo lo cambió todo la llegada de los metales y para terminar, reflexionaremos un poco sobre el legado que nos ha dejado todo esto. ¡Venga, que empezamos! Bueno, pues primera parada. A ver, imaginemos por un momento un mundo sin un solo libro. Ni uno, sin una sola palabra escrita en ninguna parte. Pues esa es nuestra primera parada, una era silenciosa, donde la única voz que nos llega del pasado es, bueno, la de las piedras, los huesos, las herramientas que esa gente dejó atrás. Es que fijaos, la prehistoria es nada más y nada menos que el 99% de toda la historia de la humanidad. ¡El 99%! Por definición, es ese periodo larguísimo, inmenso, justo antes de que se inventara la escritura. O sea, es una historia que no se lee en libros, se desentierra, nos la cuentan los fósiles, las herramientas de piedra y sí, hasta los restos de las hogueras que encendían. Entonces, claro, la pregunta es, si no hay textos, ¿quién nos cuenta todo esto? Pues los arqueólogos y los paleoantropólogos. Son como detectives del tiempo, de verdad. En lugar de buscar huellas dactilares, siguen lascas de sílex, que son los trocitos de piedra que saltaban al tallar herramientas, y en vez de interrogar a testigos, analizan el polen que se quedó atrapado en el barro hace milenios. Cada trocito, cada fragmento, es una pista para reconstruir cómo era su vida. Y precisamente una de las pistas más alucinantes que han desenterrado estos detectives nos lleva directamente a los protagonistas de nuestra historia. Vamos a hablar de los primeros europeos, de esos pioneros que se atrevieron a entrar en la península ibérica. ¿Pero de cuánto tiempo estamos hablando? Pues agarraos. La presencia humana en la península tiene más de 800.000 años. ¡Más de 800.000! Para que nos hagamos una idea, si toda la historia de la humanidad fuera un solo día, 24 horas, todo lo que tenemos escrito, la historia con H mayúscula, ocuparía solo los últimos 3 minutos. O sea, es una cantidad de tiempo que casi no entra en la cabeza. Ya a estos pioneros les hemos puesto cara, gracias a un sitio increíble que está en Burgos, Atapuerca. Allí se descubrió al Homo antecessor, que significa literalmente el hombre pionero. Una especie humana que, ojo, no se había encontrado en ningún otro lugar del mundo. Sus restos, de más de 800.000 años, básicamente obligaron a reescribir todo lo que se sabía sobre la evolución humana en Europa. Pero es que Atapuerca era una caja de sorpresas, porque mucho tiempo después, en otro lugar del yacimiento, que llaman la cima de los huesos, los investigadores encontraron, una acumulación brutal de fósiles, de hace unos 430.000 años. Pertenecían a un grupo que se cree son los antepasados directos de los famosos neandertales. Lo que hay ahí es, sin exagerar, uno de los mayores tesoros paleontológicos del mundo entero. Y claro, faltaba alguien en esta historia, ¿no? Faltábamos nosotros. El Homo sapiens, nuestra especie, llegó a la península hace unos 35.000 años. Y esto es súper interesante. Durante un tiempo convivieron con los neandertales, pero al final, por las razones que fueran, nos impusimos nosotros. Y con nuestra llegada, el arte, el simbolismo, la tecnología, todo iba a dar un salto de gigante. Vale, pues con el Homo sapiens ya en escena, nos metemos de lleno en la etapa más larga de toda la prehistoria, un periodo que llamamos la Edad de Piedra, lógicamente por el material que usaban, pero en el que, vamos a ver, ocurrieron unos cambios monumentales en la forma de vivir. Este periodo tan largo lo solemos dividir como en 3 grandes actos. Primero, el Paleolítico, que significa piedra antigua, es la era de los cazadores-recolectores. Después viene el Mesolítico, que es como una fase de transición, de adaptación a nuevos climas. Y todo culmina en el Neolítico, la piedra nueva, una etapa que va a traer la mayor revolución de la historia humana hasta ese momento. Casi nada. ¿Cómo era vivir en el Paleolítico? Pues era estar siempre en movimiento. Eran nómadas. Se movían en pequeños grupos familiares, siguiendo las manadas de bisontes, de ciervos. Vivían de lo que cazaban y de lo que recogían. Sus herramientas de piedra y de hueso no eran un capricho, eran su kit de supervivencia. Con ellas conseguían comida, se defendían de los depredadores y, en fin, sobrevivían a las glaciaciones. Pero ojo, que esta gente no solo se dedicaba a sobrevivir. También pensaban, sentían, querían trascender. Y el mejor ejemplo es esta frase, la Capilla Sixtina de la prehistoria. ¿A qué se refiere?
Pues claro, a la increíble cueva de Altamira. Parémonos a pensar lo que significa meterse en la oscuridad total de una cueva para pintar esos bisontes en el techo. Demuestra una mente súper compleja, una mente capaz de crear símbolos, de contar historias. Estamos asistiendo ni más ni menos que al nacimiento del arte. Y entonces, de repente, ¡pum! Hace unos 6.000 años, aquí en la península, ocurre un cambio que es como un terremoto, la revolución neolítica. Por primerísima vez, los seres humanos dejan de perseguir la comida y aprenden a producirla. Empiezan con la agricultura y la ganadería. Y claro, esto lo cambia todo. Ya no tienen que moverse, se pueden asentar creando las primeras aldeas. Es el fin de miles y miles de años de nomadismo y el principio de un mundo totalmente nuevo. Claro, con la gente viviendo junta en aldeas, todo se vuelve más complejo, la sociedad cambia, y justo en ese momento un nuevo descubrimiento va a sustituir a la piedra como el gran motor del cambio. Entramos en la edad de los metales. Otra revolución, esta vez tecnológica, que va a forjar un mundo nuevo, un mundo de guerreros, de artesanos y de comerciantes. Esta nueva edad también la dividimos en fases, según el metal que se usaba. Se empezó con el cobre, que era más fácil de trabajar que la piedra. Luego vino el bronce, que es una aleación, una mezcla de cobre y estaño, mucho más resistente, ideal para hacer armas mejores. Y la última etapa es la del hierro, un metal que, al ser más abundante, democratizó la tecnología. Hizo que más gente tuviera buenas herramientas y buenas armas, y ya nos deja a las puertas de la historia con mayúsculas. Pero cuidado, porque el paso del cobre al bronce no es solo cambiar un metal por otro. Fue un cambio social brutal. En la edad del cobre ya vemos poblados enormes y fortificados, como el de los Millares en Almería. Eso ya nos dice que había conflictos. Pero es que el bronce era más caro y más difícil de conseguir. ¿Qué pasó? Pues que el poder se concentró en unas pocas manos. Surgen élites, grupos de guerreros como los de la cultura de El Argar, que controlan los recursos y dominan al resto con sus armas de bronce, que eran mucho mejores. Aquí, en este momento es cuando nace la desigualdad social. Y así llegamos a la edad del hierro, que es como un puente entre dos mundos. Mientras la gente de aquí, de la península, perfeccionaba sus herramientas de hierro, por el mar Mediterráneo empezaron a llegar navegantes de otras culturas que ya sabían escribir. Hablamos de los fenicios, de los griegos y más tarde, claro, de los romanos. Se acabó el aislamiento. La península entra en lo que llamamos la protohistoria, que es como el amanecer de la historia escrita por aquí. Bueno, pues hemos recorrido cientos de miles de años en apenas unos minutos. Un viaje increíble, ¿verdad? Ahora, ya para terminar, vamos a tomarnos un momento para pensar qué significa todo esto y qué nos ha dejado este pasado tan profundo. Si tuviéramos que resumir esta transformación tan alucinante, diríamos esto. Se pasó de una vida centrada únicamente en sobrevivir cada día a crear sociedades súper complejas, con jefes, con gente que manda, con comercio, con guerras organizadas. Es que es, en esencia, el nacimiento del mundo en el que vivimos hoy. Y con esta reflexión cerramos este viaje. A ver, la arqueología nos da los hechos, ¿no? Nos da los objetos, los huesos, las pruebas. Pero nos deja con una pregunta fascinante en el aire. ¿Qué historias se contaban alrededor de aquellas hogueras? ¿En qué dioses creían? ¿Qué soñaban? Todo ese mundo de ideas, que se perdió para siempre, es el gran misterio que la prehistoria nos deja para que lo intentemos imaginar.